Hola, soy Mar de Fonders and Tips y hoy entrevistamos a Jaume Portell, CEO de Beablo. Hola, Jaume, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marc? Muy bien. ¿Nos podrías contar un poco tu trayectoria emprendedora? ¿Cómo han sido tus pasos profesionales hasta llegar a emprender con Beablo? Pues mira, la verdad es que alguna vez he hecho esa reflexión y yo diría que la primera vez que emprendí tenía 14 o 15 años y estaba con unos amigos y pensé que tendría sentido montar alguna cosita en el cole y montamos una especie como de campus de verano deportivo pues bueno, pues para tener algunos ingresos y para echar una mano en el cole organizando cosas en verano, ¿no? Entonces, a 14, 15 años monté eso con unos amigos y luego arrancamos también el cine del pueblo y lo pusimos en marcha y hicimos bastantes cosas de las que puedes hacer cuando tienes 14, 15, 16 años porque te apetece, porque tienes ganas de empezarte a mover, ¿no? Y luego también fue bastante emprendedor decidir a los 19 años tener una hija y también fue bastante emprendedor. Y la verdad es que me he encantado de la vida de haber tomado esa decisión. Y luego ya un poco más en serio, pues salté de la Pompeu Fabra que estaba trabajando como jefe de proyecto de un proyecto bastante emprendedor en ese momento, que era un campus virtual para estudiantes que era bastante disruptivo en el momento en el que lo montamos. Pues salté a eDreams, la agencia de viajes. Entonces, no era mi proyecto emprendedor, pero sí era un proyecto de unos emprendedores muy bien preparados que venían de Estados Unidos, que tenían la mejor formación posible, tenían dinero en ese momento y tuvieron el acierto de iniciar un proyecto pues, muy interesante, muy ambicioso, en un momento difícil, porque al cabo de pocos meses de empezar, pues llegó el crash de las.com, llegó también el 11 de septiembre, que para el sector de viajes fue un impacto relativamente importante, ¿no? Ujú. Pero allí aprendí un montón entrepreneurship, aprendí un montón de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer para que las cosas vayan adelante y bueno, tuve la suerte de aprender de gente de todos los lados, ¿no? O sea, gente que venía de Estados Unidos, gente que venía de, de Europa, de Francia, de España, de todos los lados, pero con background muy internacional y fuimos un equipo pues bastante multidisciplinar y con orígenes de todos los lados que te ayudan, ¿no? La diversidad es una de las cosas buenas para las empresas y es una de las cosas que yo creo que los emprendedores tenemos que abrazar, ¿no? Buscar gente que piense diferente, buscar gente que te ayude a ver caminos diferentes para resolver problemas, ¿no? Así ese fue el primer paso serio en el ámbito del entrepreneurship. Yo estuve en eDreams desde el año 2000, que es el año casi el año que empezamos las operaciones en serio. En ese momento, pues teníamos un website que caía 4 veces al día, unas operaciones pequeñitas, pero un montón de problemas. Y teníamos mucha gente porque empezamos con mucha inversión y ya solo en ingeniería teníamos 25 personas enseguida. O sea, eso, el primer año ya estábamos en un equipo bastante grande, con gente de fuera, con gente de dentro. Ah, y luego, poquito a poco, pues nos fuimos equipando para hacer el lanzamiento internacional en Francia, en UK, nos fuimos preparando para lo más y entonces llegó el crash de las.com, llegó el 11 de septiembre y tuvimos que hacer un aprendizaje muy bestia. A mí me llamaron, me había tomado la primera semana de vacaciones desde hacía
un año y medio así y estaba en Portugal. Y me llamó el CEO y me dijo, mira, Jaume, vamos a tener que hacer unos cambios importantes. El crash de las.com y el 11 de septiembre han impactado seriamente en el plan de negocio. Vamos a tener que recortar y vamos a pasar de 25 personas en el departamento técnico a la mitad. Y queremos que tú seas el director técnico y que lleves el proyecto. Y bueno, pues volví a Barcelona, empezamos ese proceso. Al cabo de un año y medio así éramos no 12 sino 6. O sea, el impacto fue grande y fue fuerte y fue doloroso. Pero los que nos quedamos estábamos muy comprometidos con el proyecto. Creíamos que podíamos hacerlo. El reto era enorme, pero era muy estimulante, ¿no? Porque una de las cosas buenas que cuando emprendes es que tienes delante caminos que no se han recorrido antes, ¿no? Y estábamos resolviendo problemas que no se habían resuelto antes y eso te obliga pues a crear, ¿no? A pensar soluciones, a intentar inspirarte en otros sectores, a pensar mucho, ¿eh? En la ducha, cuando paseas, cuando corres, cuando estás tomando un café con los amigos, pues tienes ahí la cosa de cómo vamos a resolver esto, ¿no? Y es muy bueno porque al final se crea una dinámica de familia entre los que están sufriendo el challenge, ¿no? El reto en la empresa y van apareciendo soluciones y van apareciendo nuevas ideas y se van implementando y funcionan y se aprende rápido y se resuelven esas cuestiones para tirar para adelante el proyecto, ¿no? En eDreams así fue y al cabo de pues, un par o tres de años teníamos el Booking Engine más potente de Europa con unas integraciones de las low cost y las airlines tradicionales que eran únicas y empezamos pues a ser pues el número uno en el sur de Europa y a liderar un poco el sector, ¿no? Y fue muy interesante y muy enriquecedor a nivel personal, ¿no? En ese sentido. Entonces, a partir de ahí hubo un momento en el que ya vimos que el negocio iba a funcionar bien y que la tecnología aguantaba, que nuestras estrategias de marketing eran las buenas, que conseguíamos adquirir tráfico mejor que los demás, que podíamos crecer bien y que financieramente el proyecto era maravilloso y entonces yo empecé a plantearme bueno, que podía aprender de esa experiencia para en el futuro aprovecharlo para otros proyectos, ¿no? Porque tampoco me veía en eDreams 25 años o 30 años, la verdad. Y entonces, bueno, se me ocurrió un día, por la tele, en un telediario salió una noticia de un chaval joven en Estados Unidos que había montado una página web, era un teenager, ¿no? O sea, un adolescente, igual tenía, pues, no sé, 13, 14 años, ¿no? Y que había montado una web que vendía zapatillas deportivas y había vendido la web por unos cuantos millones de dólares, ¿no? Y el telediario hizo una reflexión personal, a veces lo hacen, ¿no? Y se preguntó cuánto sabrá este chico de las zapatillas y del deporte, ¿no? Porque con la edad que tiene, igual, pues no ha tenido mucho recorrido, ¿no? Y eso me hizo pensar bueno, que en parte tenía razón, que seguramente en cualquier tienda, de cualquier esquina, de cualquier ciudad, en cualquier tienda de deportes, pues había alguien que sabía más de deportes que ese chaval, que a lo mejor era alguien que había montado una tienda pues bueno, pues para continuar su vida deportiva después de dejarlo, porque era un ex corredor de maratones o un ex futbolista o un no sé qué, ¿no? Entonces, y sabía mucho más de deportes que ese chaval, pero en cambio, pues, difícilmente vendería
su tienda por millones de dólares porque no se daban determinadas circunstancias, ¿no? Y me pareció un poco injusto en cierta medida porque al final, analizando un poco las cuestiones esenciales que explican el éxito de las empresas emprendedoras, te das cuenta que para que un proyecto funcione se necesitan tres cosas principalmente, ¿no? Una es, necesitas tener una buena propuesta, es decir, un buen servicio, un buen producto. Necesitas tener una audiencia o un cliente potencial con un volumen relativamente importante, y ahí pues estamos hablando de, no sé, eDreams, pues la población española, pues la mitad de la población o una tercera parte, pues son potenciales clientes, ¿no? de ese negocio. Y luego necesitas utilizar mecanismos para llegar a esos clientes y hacer llegar a esos clientes potenciales tu propuesta de valor. O sea, te tienes que hacer ver, ¿no? Y luego tienes que, en la medida de lo posible, tienes que intentar aprender de ellos, tienes que tienes que escucharles activamente, tienes que intentar entender si quieren una cosa o quieren otra, ¿no? Y si haces esas tres cosas bien, es decir, tienes una buena propuesta de valor, tienes un cliente, un tamaño de clientes potenciales suficiente, y haces para llegar a ellos y para escucharles activamente y entender qué es lo que quieren y lo que no, pues entonces puedes conducir, digamos, tu negocio hacia el éxito de una forma mucho más fácil, ¿no? Y me di cuenta bueno. ¿Y ese proceso también lo aplicasteis un poco para la idea de Diablo? Exacto, sí, 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 sí. Lo que ocurrió de algún modo es que en esa reflexión el- me di cuenta que ese tendero, ¿no? de la tienda de Barcelona o de Madrid o de Nueva York tenía los mejores productos del mundo, porque los tenderos venden los mejores productos del mundo. Tenía millones de clientes potenciales, porque en las grandes ciudades hay millones de clientes potenciales, pero que le faltaban las herramientas para llegar a sus clientes, ¿no? Al final, a veces en la tienda de la esquina, pues lo conocen los que pasan por delante y ya está, ¿no? Ujú. Y ni siquiera los encuentras cuando buscas por internet o buscas sus productos y estás a dos calles y no los encuentras, ¿no? Entonces, me di cuenta que les faltaban esas herramientas para darse a conocer a su audiencia potencial, a los millones de personas que viven cerca, y que tampoco tenían herramientas para escuchar activamente a sus clientes potenciales, ¿no? Para saber qué es lo que querían. Y entonces, con esa reflexión me di cuenta que igual valdría la pena algún día dedicar energías y esfuerzo a crear una solución para que los retailers, las tiendas de la calle, tuviesen las herramientas para dar a conocer los maravillosos productos que ofrecen al resto de la población que vive cerca y que puede disfrutarlos, y que usasen además o tuviesen indicadores de aquellas cosas que la gente les dice cada vez que pasan por delante de su tienda, porque al final, sí, sí, y ese es un poco el ADN de Diablo, y ahí nació un poco la reflexión de la semilla de Diablo, ¿no? Ujú. Es cada día que pasa alguien por delante de tu tienda y se gira para mirar tu escaparate, te está diciendo que hay algo que tienes que gusta, ¿no? Ujú. Y cada vez que alguien se para a mirar, te está diciendo que eso que ofreces es interesante para ellos. Si además entran en tu tienda, te están diciendo que es suficientemente atractivo como para que le dediquen un poco de tiempo, ¿no? Sí. Y cuando alguien pasa por delante de tu tienda y ni te mira, también te está diciendo algo, ¿no? También está diciendo, oye, mira, no tienes nada que me llame suficiente como para girarme y mirar. Ujú. Escuchar activamente esas cuestiones te dice, como emprendedor o como retailer, como propietario de una tienda,
pues qué cosas haces bien y qué cosas no haces tan bien, ¿no? Y eso es un poco lo que en el mundo e-commerce ha hecho durante muchos años, ¿no? Que observamos activamente cómo conseguimos el tráfico, qué hace el tráfico, qué hace la gente cuando entra en la web, dónde clican, lo que miran, lo que no miran, lo que funciona, lo que no funciona. Y de alguna manera de ahí nació un poco la idea de Viad, ¿no? Una idea basada en básicamente dos objetivos. Uno es ayudar a la gente que tiene tiendas en el mundo real, pues a comunicarse con sus clientes potenciales, a explicar lo que tienen y lo que ofrecen. Y por otro lado, a escuchar activamente a esos clientes y entender qué gusta, qué no gusta, qué funciona, qué no funciona, para poder pues ir haciendo la conducción del negocio hacia aquello que los clientes te demandan, ¿no? Al fin y al cabo, es a quien nos debemos, ¿no? Y así nació un poco la reflexión que al cabo de un tiempo, cuando conseguimos vender eDreams, pues me permitió pues hacer un salto e irme a ESADE a estudiar un MBA full time que hice durante un año. ¿Consideras importante este paso? ¿Crees que ha sido importante ese paso de formarte antes de dar el paso a emprender? Pues siempre hay esa polémica de si los MBA sirven o no sirven para emprender, si aprendes las cosas que después vas a aplicar en un ambiente más startupero. Claro. Hombre, la verdad es que yo creo que sí que que ayuda, pero desde luego te diría, ayudaría mucho más que tu padre o tu madre o tu tío te hubiesen tenido un tiempo en una tienda llevando adelante un negocio de toda la vida, ¿eh? Para entender los básicos de que las cosas funcionen, ¿eh? Porque en el mundo de los MBAs sí que se hacen reflexiones muy interesantes. Yo creo que también es muy relevante que te ayuda a quitarte barreras mentales, ¿no? Para emprender. A veces cuando llevas muchos años en las empresas, encerrado en empresas, trabajando para otros, pues te cuesta, ¿no? Hacer esa reflexión. Pero yo creo que los inicios de las startups son con nada. O sea, es que empiezas con nada. Empiezas con una idea, pero no tienes dinero, no tienes clientes, no tienes producto, no tienes nada, ¿no? Entonces, Ujú. el inicio de las startups en las startups y, y lo que te enseñan en el MBA tienen dimensiones un poco diferentes a veces, ¿no? De todos modos, es verdad que SADE pues tiene algunas asignaturas muy orientadas a ayudarte en la parte de entrepreneurship y a mí me fue bien, ¿eh? O sea, me ayudó mucho y la verdad es que me pasé todo el MBA con dos libretas, ¿no? La libreta de la clase en la que estaba y la libreta de las ideas de mi proyecto, ¿no? Entonces iba según el tema y según cómo iba el hilo, pues se me ocurrían cosas y las iba anotando pues para ir sumando. Al final, ese es un poco, yo creo que sí que sin duda ese es uno de los elementos que más te ayuda a emprender, que es pues realmente entender por qué haces o por qué te planteas hacer eso, tener un objetivo claro y, y alinear un poco tu pensamiento al respecto de esa cuestión y entonces vas en continuo, ¿no? Vas teniendo ideas y vas compartiendo con otros, se te van ocurriendo a ti o a otros cosas Ujú. que pueden ayudar en ese ámbito y vas construyendo el universo de tu negocio, ¿no? Y la verdad es que bueno, es un proceso precioso. Yo creo que el MBA te ayuda porque te da un tiempo para pensar, ¿no? Ujú. En el que bueno, te planteas todos los elementos esenciales e intentas darles forma. Es un primer ejercicio, a veces un poco, bueno, cuando lo miras con una cierta perspectiva te parece un poco naif en algunas cuestiones, ¿no? Haces unos business plans en los que los ingresos se multiplican por 100 o por 1000 en un año, ¿no? Y te parece poco. Y luego la realidad es un poco diferente. Pero bueno, yo creo que lo bueno es que empiezas a pensar en el tema, ¿no? Y empiezas a elaborar
planes para las diferentes dimensiones es fundamental. Ujú. Y después cuando decides dar el paso adelante, ¿hiciste alguna prueba de mercado inicial? ¿O cómo fueron Sí, la puesta en marcha de la idea? pues mira, mientras estaba haciendo el MBA, estaba, o sea, empecé a darle vueltas al modelo de negocio y tuve claro que lo primero que, si quería ayudar a las tiendas a comunicarse con su entorno más inmediato, tenía que crear algún tipo de tecnología para que permitirles que se comunicasen con ese contexto inmediato y me di cuenta que para hacer eso lo mejor era pues, ponerles una pantalla digital que hablase con la gente que pasaba por la calle o que estaban dentro de la tienda. Y, y entonces empecé a hacer el software directamente y ese fue el primer test. Ujú, Fue pues, crear una primera versión del producto, ¿no? ujú, Luego me di cuenta que si quería que se comunicasen con los clientes y escuchase a los clientes activamente, pues una forma de hacerlo era conectarse con sus teléfonos móviles y escuchar a sus teléfonos ujú, móviles. Entonces monté una parte del software para comunicar con los teléfonos móviles que pasaban por delante de la tienda, contar esos teléfonos móviles, etcétera. Y todo eso, pues mientras estaba estudiando, pues empecé a montar ese concepto y el día que acabamos el MBA presentamos el proyecto y presentamos esa primera versión de software y digamos, el primer éxito o éxito relativo, ¿no? Pero el primer éxito es que la gente lo entienda y que la gente lo vea y que haya gente que esté dispuesta pues a sumarse al proyecto, ¿no? Y ese fue la primera prueba de concepto. ujú. Fue muy positivo porque bueno, en ESADE pues nos dieron un pequeño premio de emprendedores y luego, digamos, hubo gente que se sumó al proyecto en el MBA y luego a partir de ahí fuimos a buscar tiendas que quisieran probarlo. Y buscamos un conjunto de tiendas, se lo pusimos en marcha y fue muy positivo el impacto inicialmente. Ujú, Estuvieron muy contentos, estábamos a mediados del 2008 um, y bien, o sea, el impacto era positivo, la gente estaba contenta, entonces buscamos algo de capital, buscamos un préstamo con garantías hipotecarias y esas cosas que hacemos a los emprendedores inconscientes. Y, y nada, pues conseguimos con ese dinero, pues conseguimos desplegar las primeros centenares de unidades del producto en Barcelona, íbamos subiendo por Mayor de Gracia, luego fuimos a Sants, a Alborn, etcétera, y íbamos poniendo pues a nuestras pantallitas con nuestros sistemas Bluetooth de conexión con los ujú. clientes. ¿Cómo era esta acción comercial? Porque a veces he oído que la acción comercial a redes tradicionales es complicado, que el pequeño comerciante es más conservador. Bueno, esto fue puerta a puerta, un poco como lo estás explicando. Era literalmente puerta a puerta, cogimos a 4 comerciales bueno, que habían hecho eso antes, que habían hecho el puerta a puerta en los retailers, pequeños retailers antes y les visitaban, les explicaban el concepto, les dejaban un brochure. Era un concepto atractivo porque al final era ponerte una pantallita donde te hacíamos un pack de contenido Ujú, y tenías pues tu propio vídeo, tus fotos de tus productos, etcétera, que atraían pues a los clientes que pasaban por la calle y además salía publicidad de terceros que eran no competencia y que enriquecían un poco la perspectiva y la percepción de los clientes al respecto de los servicios en ese barrio, ¿no? ujú, Y eso gustaba en general, es decir, la gente estaba muy contenta con ese servicio. Empezamos primero, las primeras 5 o 6 tiendas fueron gratuitas, luego las siguientes ya pagaban, no sé si 25 euros al mes por, por el servicio.
Ujú. Y luego a partir de ahí pasaron a pagar 40 euros al mes y la gente estaba encantada con el servicio. Pero luego llegó el crash, digamos, en la super crisis del retail y empezaron a cerrar tiendas, pero cerraban tiendas a un ritmo que era espeluznante. O sea, era algo así como 10% del pequeño comercio cerraba cada año, que era, o sea, significaba que los que cerraban, cerraban porque no podían hacer nada más y los que no cerraban estaban sufriendo mucho, ¿no? Ujú. Y entonces nos dimos cuenta que nos iba a costar mucho seguir creciendo por ahí. Al final nuestro modelo se basaba no en pagar el hardware nosotros, sino en montar una formulación para que el retailer pudiese uh, pagarse ese hardware con un préstamo del banco, que, a ver, estábamos hablando de 1.000 euros, ¿eh? O sea, que no es que fuera aquello la inversión increíble y al final acababan pagando eso que te digo, pues 40 euros al mes o algo así. Ujú. O sea, algo que cualquier negocio se puede permitir mientras se puede permitir estar abierto, ¿no? Sí. Porque pagas lo mismo que pagas casi de ADSL, ¿no? Por Ujú. decir, no era significativo, pero les costaba porque los bancos no daban crédito a nada, o sea, ni 1.000 euros no les daban, ¿no? Ujú. Porque la situación era muy dura, ¿no? Entonces, al final nos dimos cuenta que ese camino, en ese momento, seguramente no era el más adecuado para nosotros, para crecer, y entonces empezamos a internacionalizar un poco y buscamos clientes más grandes, ¿no? Cerramos algunos acuerdos con algunas empresas más grandes, están buscando soluciones de cartelería digital, con Shell, con la Pompeu Fabra, con Asda en UK, con Ujú. Sainsbury's, y fuimos cerrando acuerdos en varios mercados y internacionalizamos en... Vale. ¿Y eso fue estructurado? Porque también he visto que estáis como... mm, me ha dado la sensación, ahora como estabas diciendo, y también viendo en la web, que estáis en varios verticales, en varios países. No sé si atacasteis un solo mercado o fue un poco en función de las oportunidades. ¿Cómo Fue, fue? seguimos bastante las oportunidades. Nuestro objetivo estaba claro, nuestro objetivo era generar una solución de software escalable a nivel internacional y Ujú. ese era nuestro objetivo. Por lo tanto, desde el principio pues desarrollamos para escalar el producto, o sea, un producto que podía soportar millones de clientes sin problemas. Um, Desarrollamos el producto en inglés y en español en inicio y después añadimos algunos idiomas más. Y entonces empezamos a hablar con aquellos que podían llevar a cabo ese modelo de negocio en diferentes países, ¿no? Entonces, hablamos con gente en UK, hablamos con gente en Medio Oriente, pero lo hicimos con la intención de llegar a tantos mercados como fuera posible. Al final, nuestro producto no requiere... Era un producto demandado, es un producto demandado. La cartelería digital, pues hoy por hoy, pues la vemos en casi todas las tiendas medianas o grandes, y por lo tanto había una demanda de ese tipo de producto y luego nosotros tenemos esa propuesta de valor un poco diferencial que era todo el tema de la analítica y de crear un poco una comunicación más interactiva con los clientes y bueno, pues nos permitía situarnos bastante bien en esa demanda, ¿no? Entonces, fuimos encontrando diferentes tipos de emprendedores en algunos casos o de empresas. Nos salió mejor con las empresas que los emprendedores después de un cierto tiempo, pero fuimos encontrando gente que estaba interesada en llevar a cabo esta propuesta o, digamos, llevar esta propuesta a sus mercados, ¿no? Ujú. Especialmente en UK, Medio Oriente, Turquía, y Alemania y más adelante en China, pues encontramos gente con ganas de probarlo y con ganas de arrancar nuestra propuesta de valor en esos mercados y nos fue bien, o sea, nos fue bien, aunque todavía con una escala relativamente pequeña, ¿eh? O sea, Ujú. sin tirar cohetes, ¿eh? Pero bueno, fuimos vendiendo proyectos en esos mercados y el producto funciona hoy bueno,
decenas de países del mundo con clientes de todo tipo, ¿no? Ujú. El año pasado, aunque sea muy reciente el año pasado, eh, SoftBank compra, he leído el 46% de la empresa. Ujú. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué objetivos hay detrás de esa entrada de un nuevo socio? ¿Cómo va a afectar los planes de futuro a nivel de vuestro de empresa y de comercialización? Pues básicamente nosotros empezamos como te comentaba, en China hace un par de años. Empezamos vendiendo algunos proyectos para retailers más o menos conocidos como Converse, por ejemplo, y hicimos algunos pilotos interesantes en algunas cadenas de fast fashion. Ah, y en ese proceso, pues tuvimos la oportunidad de conocer a uno de los consejeros de Alibaba, que era además pues uno de los ejecutivos de primer nivel de SoftBank, ¿no? Y me acuerdo pues que básicamente nos recibió porque la persona que nos presentó pues era buen amigo y nos dijo, mira, tengo media hora, me encantará escuchar lo que hacéis y ya, ¿no? O sea, era, digamos, no venía demasiado a comprar nada, ¿no? Ujú. Entonces le contamos el objetivo que teníamos, un poco cómo había nacido el proyecto y qué es lo que estábamos haciendo y le pareció muy interesante, le pareció muy estratégico y para su empresa y para lo que su empresa intenta hacer en el mundo, ¿no? O sea, SoftBank es una telco, es una empresa de telecomunicaciones principalmente, que tiene multitud de inversiones en el mundo, más de 1.400 empresas tecnológicas invertidas alrededor del mundo. Entre ellas, pues Alibaba, Yahoo, o sea, es el principal accionista de Alibaba, invirtió en Yahoo y es propietario y es el que opera Yahoo en Japón. Ujú. Es una empresa muy, muy potente con muchísimas inversiones en el ámbito del e-commerce, ¿no? Pues cuando ellos vieron nuestra propuesta de valor se dieron cuenta que estábamos justo en medio entre el e-commerce y el mundo real y que teníamos esa virtud de tener dos elementos clave para conectar la gente en el mundo real con el mundo digital, ¿no? Porque teníamos pantallas de cartelería digital, elementos de comunicación con el teléfono móvil y todo un mundo de analítica alrededor del punto de venta que permitía explicar a los retailers cuál era el tráfico en sus tiendas, cómo se comportaba la gente cuando pasaban por delante de la tienda, cuándo entraban, por qué entraban y cómo correlacionaba eso con todas las iniciativas online que pudieran estar haciendo, ¿no? Entonces se dieron cuenta que llenábamos ese gap y nos dijeron, mira, esto parece muy interesante, si realmente vais por este camino y tenéis ganas de hacer cosas, pues esto puede ser interesante para nosotros. Si tenéis ganas, pues veniros a Tokio y nos lo explicáis ahí, ¿no? Entonces, al cabo de unas semanas, fui a Tokio a explicárselo. Ujú. Les pareció bastante interesante. Preguntaron bueno, les conté que estábamos buscando inversión. Ujú. Les pareció atractivo. Me dijeron que ellos normalmente no invertían en empresas tan pequeñas, pero que se lo plantearían. Y dieron ese planteamiento y al poco tiempo pues empezamos una due diligence. Ujú. Tuve la suerte pues de presentar el proyecto delante de Son San, que es el chairman, el propietario principal de SoftBank, la persona más rica de Japón, un hombre increíble que ha sido más emprendedor que todos nosotros juntos. Son San se fue a Estados Unidos. Él tenía una empresa, SoftBank, que era relativamente pequeña y estaba compitiendo con NTT, que sería como Telefónica, ¿no? Si tuvieses una pequeña telco y NTT, una super telefonía que tenía más del 60% del mercado, ¿no? Entonces, acaba de salir el iPhone y
y NTT pues se iba a llevar la exclusiva de vender, de introducir el iPhone en Japón. Y el señor cogió un avión, se fue a ver a Steve Jobs, se sentó con él y le convenció que en lugar de hacerlo con NTT, lo tenía que hacer con él. Y se llevó la exclusiva y ahí pues empezó a crecer su imperio en Japón de una manera espectacular, ¿no? Ah, pues un poco, bueno, es extraordinario conocerle y conocer a todo su equipo directivo, una empresa increíble. Y al cabo de unos meses, pues llegamos al acuerdo de inversión. Ellos invirtieron 8 millones a una empresa de e-commerce muy relevante que está cotizada en el Nasdaq, que se llama Baozun, a China, invirtió 1 millón más, y un inversor privado también vinculado al sector tecnológico invirtió otro 1 millón. O sea, con esos 10 millones, SoftBank pues entró en el accionariado de ViaBlue con básicamente dos objetivos, ¿no? Era darnos los elementos necesarios y los recursos necesarios para crecer y para desarrollar a fondo nuestra propuesta de valor, y el otro, nos conectan y nos han conectado con sus redes comerciales en Asia, principalmente en China, en Japón, en Indonesia, y posteriormente en India, pues para ayudarnos a crecer en ese mercado, ¿no? Y para ser un poco el player principal que nos empuja en esos mercados que son los suyos, ¿no? Entonces, el objetivo de la inversión es crecer en el ámbito tecnológico y crecer en el ámbito comercial, ¿no? Entonces, desde que SoftBank ha invertido hemos hecho un crecimiento espectacular en número de personas. O sea, antes de que entraran éramos apenas 15 personas y hoy somos más de 70. Hemos reforzado muchísimo nuestra presencia en China, donde seremos muy pronto 10 personas ya. En Barcelona somos prácticamente 60 y la verdad es que estamos contratando mucho talento, estamos contratando además talento diverso, que viene pues, gente desde Sudáfrica, Estados Unidos, Francia, tenemos gente de todas partes del mundo y estamos haciendo un equipo muy bueno para hacer la mejor tecnología para los retailers, para ayudarles a comunicarse bien con sus clientes y entender mejor qué es lo que sus clientes quieren de ellos, ¿no? Que es un poco nuestro objetivo. Y estamos trabajando con principales empresas y dándoles acceso a lo mejor de nuestra tecnología y lo mejor del know-how que hemos sido capaces de juntar aquí en España y en China y en otros mercados, ¿no? ¿Algún consejo que darías a emprendedores que nos están escuchando desde tu experiencia? Yo sin duda, yo creo que has hecho hincapié en una cosa fundamental hace un rato, que es ve y pruébalo, e intenta hablar con tus clientes potenciales. Al final, el mundo real, especialmente si tu producto, tu servicio va al pequeño retailer, como es nuestro caso, o a grandes retailers también, a gente que tiene que abrir camino, que tiene que enfrentarse a diferentes mercados, que tiene que abrir la tienda cada día. Ellos saben qué es emprender también, saben qué es tomar riesgos, saben lo que cuestan las cosas, y si vas a hablar con ellos y les dices lo que quieres hacer, te dirán lo que les parece interesante y lo que no, lo que sirve y lo que no de tu idea, ¿no? Entonces hay que ser valiente, hay que ir a preguntar, hay que escucharles, y te van a poner en la pista de lo que les hace falta. Luego tú tienes que ver si tienes lo necesario para dárselo, ¿no? Para crearles eso que te piden. Pero de verdad, a veces es sorprendente lo poco que hablamos a veces los emprendedores con nuestros clientes potenciales y lo poco y lo mucho que se puede aprender si lo haces, ¿no? Entonces yo creo que yo les recomendaría ve y habla con clientes potenciales. Explícales lo que quieres hacer,
sin liarte mucho, o sea, formulando de una forma básica, oye, mira, yo quiero ayudaros a comunicaros con vuestros clientes potenciales gracias a unas pantallas en el punto de venta y a una comunicación con el móvil y tal. Entonces, y me gustaría pues que me digas qué te parece esa idea. Y ellos Ujú. te dicen, "Ostras, esta idea me parece estupenda, o esta, ostras, esto suena muy bien, pero oye, podría tener un toque de e-commerce, podría vender también online, podría hacer esto, podría hacer aquello, ¿no? Entonces, te ponen la pista de las cosas que para ellos serían importantes o elementales. Yo creo que yo recomendaría mucho preguntar, recomendaría mucho empezar a caminar lo antes posible con prototipos que te permitan entender si sirve o si no. Y luego tener mucha fe, porque tienes muchísimos accidentes por el camino, gente que te dice que te apoya y no lo hace, gente que te drena recursos, tienes decepciones porque a veces trabajas pues meses para un proyecto y luego no sale, entonces esas cosas pasan y hay que tener mucha resistencia, ¿no? Entonces yo recomiendo tener fe, trabajar con fe, pensar que lo conseguirás, dejarte la piel, tener buen humor, estar preparado para las decepciones, porque va a haber no una, sino va a haber muchas. Ujú. Uh, pero la verdad es que los éxitos cuando llegan tienen un sabor maravilloso, ¿no? Porque te has dejado la piel, porque han sido muchas veces que has estado pensando en el proyecto y en cómo resolver las cosas, y cuando las cosas empiezan a funcionar y oyes la música que ya empieza a sonar bien, ¿no? Pues te lo sientes muy tuyo, pero no tuyo personalmente, sino tuyo plural, ¿no? Muy vuestro, ¿no? O nuestro, ¿no? Muy de todo el equipo que está trabajando y que se ha dejado la piel contigo en el proyecto, ¿no? Y esos momentos son muy bonitos, y la verdad es que yo creo que pocas cosas te pueden llenar tanto profesionalmente como arrancar un proyecto y ver que, bueno, que avanza positivo, ¿no? Y yo creo que ahora su momento es excepcional. O sea, igual que en el 2008 era un momento muy difícil, pero arrancar proyectos en crisis, los que superan la crisis suelen ser proyectos de larga duración. Arrancar un proyecto cuando empieza a salir el sol otra vez, pues es un buen momento también, ¿no? Porque tienes un poco más empujón de financiación, de mercado, y yo creo que puede ser ahora pues un buen momento para emprender, ¿no? Ujú. Muy bien, pues Jaume, muchas gracias por tu tiempo, por compartir toda la experiencia que tenéis, que habéis ido acumulando con Diablo, y muchísima suerte en el futuro a seguir ayudando a más retails. Muchísimas gracias, Mark, y bueno, nada, lo que necesitéis, aquí estamos. Yo encantado de echar una mano, si es que puedo, a cualquier emprendedor que quiera empezar su proyecto. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta luego.